En este capítulo veremos cómo hacer un estudio de R&R de atributos. Las muestras pues deben de ser, ya vieron, que de 30 a 50. Al menos el 50% de las piezas deberían estar en el área gris, en lo que vimos como zona 2, piezas que son dudosas. Ya el resto podría ser claramente bueno o malo. Y ahí estoy poniendo un ejemplo en el cual yo voy a hacer un R&R para piezas que tienen golpes y rayones. Yo escogería 20 piezas dudosas, determinadas por el experto para determinar si pasan o no pasan. Pondría 5 piezas obviamente buenas y 5 piezas obviamente malas. Y eso haría que mi estudio estaría enfocado a las piezas en las cuales tenemos duda. Si tú quieres pasar, pues nada más escoge 15 buenas y 15 malas, que sean obvias. Y entonces no va a haber problema porque todos tus inspectores las van a calificar bien. Pero eso no te va a agregar mucho valor. Realmente lo importante es que escojas piezas que realmente reten a la gente para ver cómo está su criterio para aceptar o rechazar. ¿Vale? Y bueno, para ir haciendo un estudio de este tipo, selecciona las personas para realizar el estudio. Ya sabemos que el estándar pues es de 3, pero podría hacerlo si tengo únicamente a 2 personas, pues de 2. ¿Sí? Al igual que en el R&R de variables, voy a ir entregándole las piezas a la gente de forma aleatoria. ¿Sí? Y lo que voy diciendo es completar la entrega de las piezas, ir anotando si las piezas pasan o no pasan. Y al terminar, pues vamos con las repeticiones. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos que cada operador inspeccione todas las piezas y todos los operadores chequen las mismas veces las piezas. Es decir, que completemos el 50-3-3 o el 30-2-3 para que tengamos todos los datos completos de nuestro estudio de R&R de atributos. Así se vería, por ejemplo, una cuadrícula de captura, ¿no? Donde podríamos anotar nuestro estudio de R&R. En este ejemplo es un estudio de 3 operadores, 3 intentos o 3 repeticiones y 30 piezas, en donde 1 significa que lo acepto y el 0 significa que se rechaza. Siempre debe haber una columna adicional en donde yo voy a colocar cuál es la referencia, qué dijo el máster, si pasaba o no pasaba, para poder hacer esas comparaciones y poder obtener el segundo término, que era qué tan exactos somos, y el cuarto, que es el acuerdo global entre todos. ¿Sí? Entonces, realmente, si se dan cuenta, no es nada complicado hacer un R&R de atributos, porque al final solamente me van a decir la gente si pasa o no pasa, y yo anoto pasa o yo anoto no pasa. O si lo codifico, yo anoto 0 o anoto 1 y nada más. Y eso lo tengo preparado en una matriz y eso después lo voy a llevar al software para que me haga los cálculos y me muestre unas gráficas. ¿Vale? Entonces, este estudio, pues vamos a evaluar primero, acuérdense, el acuerdo de cada operador con su propio criterio y es lo que llamo repetibilidad. Entonces, por ejemplo, en lo que estamos mostrando en pantalla, Eduardo en la pieza 3 dijo que la primera vez que le diste la pieza dijo rechazado y la segunda vez dijo también rechazado. Entonces, Eduardo es congruente. Rechaza la primera vez y rechaza la segunda vez. Y ahí tengo también el segundo ejemplo con David. David, la primera vez en la pieza 10 dijo que la aceptaba, pero la segunda vez dijo que la rechazaba. Entonces, ahí no hay congruencia. Ahí su criterio cambió. No sabemos por qué. Simplemente la primera vez dijo que pasaba y la segunda vez que la rechazaba. Y eso es lo que queremos evitar precisamente, ¿no? Que si dicen que la aceptas, siempre la aceptes. Si dices que la rechazas, siempre la rechazas. Mantener el criterio sin importar si te las presento hoy o te presento mañana las piezas.
¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo realmente en este tipo de estudio. Asegurar que la gente es congruente. En este caso, para este primer indicador, que repita, ¿vale? Entonces, ahí tenemos también que Eduardo tuvo 9 concordancias y David también. Del total de este pequeño ejemplo, de este pequeño extracto, se checaron 10 piezas y hubo una eficiencia del 90%, ¿no? Porque en una fallaron. En el caso de Eduardo falló en la pieza 2 y en el caso de David falló en la pieza 10. ¿Está bien? Entonces, nuestro primer numerito es ese porcentaje de acuerdo del operador contra su propio criterio. El segundo es el acuerdo que tiene el operador contra el máster. ¿Qué dice cada operador, en este caso Eduardo o David, contra el máster? Entonces aquí tengo, por ejemplo, en la pieza 2 para Eduardo, la primera vez dijo que la aceptaba, la segunda vez le dijo que la rechazaba y el máster dijo que la aceptaba. Ahí hay una discrepancia, ¿no? Debería de ser como en la 8. La 8, la pieza, Eduardo la rechazó la primera vez y la segunda vez también. Igual que David, también la rechazó la primera y la segunda vez. Y el máster también la rechazó. Eso es lo esperado. Que si el máster la rechaza, todos la rechacen, no importa el número de intentos. Y si el máster la acepta, todos la acepten, igual sin importar el número de intentos. Pero la realidad es que si utilizamos piezas dudosas, eso es precisamente lo que vamos a descubrir, que algunas veces la gente lo acepta, alguna gente la gente la rechaza, o hay veces que la gente es muy congruente, pero no coincide con lo que dijo el máster, ¿sí? En el caso de Eduardo, tuvo 9 concordancias, checó 10 piezas y tuvo una eficiencia del 90, mientras David tuvo 8 nada más contra el máster, ¿vale? Contra el máster. Vean la pieza número 2. David fue congruente, las 2 veces la rechazó, pero el máster dijo que la aceptaba. Y lo mismo pasó, bueno, no lo mismo, pero de manera similar pasó con la pieza 10, en donde David de por sí ya no fue congruente y pues con el máster menos, ¿no? Entonces David tuvo 8 de 10, por lo tanto su eficiencia bajó al 80% con respecto al máster. El tercer numerito, que es el acuerdo entre todos los operadores, es lo que conocemos como reproducibilidad. Y es cuando todos sus intentos de cada operador coinciden entre sí. En este caso, de los 10 piezas inspeccionadas, en 8 coincidieron en todo. Por ejemplo, la pieza 1, Eduardo en su primer intento y segundo intento, David en su primer intento y su segundo intento, siempre dijeron que la aceptaban. Pero fue diferente en la pieza 2, porque en la pieza 2, Eduardo la aceptó la primera vez, la rechazó la segunda vez y David la rechazó las 2 veces. Entonces ahí tenemos una discrepancia. Y eso mismo pasó en la pieza 10. Eduardo las 2 veces la aceptó, pero David solamente en la primera y la segunda la rechazó. En esas tuvieron otra discrepancia. Entonces, la eficiencia de reproducibilidad es únicamente del 80%, de 8 de 10. ¿Sí? Entonces, aquí no estoy todavía involucrando al máster, aquí solamente estoy involucrando a mis puros operadores, cómo se comportaron entre ellos. Aquí, en el último número, que es el acuerdo global contra el máster, aquí sí ya involucró a todos. Todos debe de coincidir, todos deberían de ser como el renglón 1. Si la aceptas, todos la aceptan sin importar la repetición. Y si la rechazas, todos la rechazan sin importar la repetición. En este caso, de 10 piezas, solamente en 8 sucedió el que coincidieran con lo que el máster dijo. Por lo tanto, el 80% de eficiencia para este sistema. ¿Sí? Entonces, tengo 4 números que puedo obtener de un estudio de R y R de atributos. Ya que sé que yo puedo obtener esos números, lo que resta saber es cuándo lo acepto y cuándo lo rechazo.
Y eso es lo que vamos a ver en la tabla de criterio de aceptación.